Buena, mi gente. Esto es Cuba en Caliente, mi gente. ¿Cómo les puedo decir? El programa de hoy es un programa bastante diverso porque tiene 3 videos. Primero que todo vamos a hablar sobre el decreto ley 56 de las MIPYMES. Quieren desaparecer las MIPYMES que no les conviene a ellos. ¿Cómo lo van a hacer? Estudiense esa ley o vean este programa que les va a gustar. También vamos a tocar un poco la crisis que tenemos en Cuba, que no es secreto para nadie. Hay algunos secreticos que están ahí que también van a salir a la luz. ¿Y cómo? Por un debate que hizo un experto sobre lo que es los derechos humanos y eso, sobre los presos políticos que tenemos en Cuba e inclusive tiene que ver con la muerte de este último preso y 4 más en, ¿cómo les puedo decir? Sobre algunos tips y algunas cosas que él habla que hacen los funcionarios del régimen sobre nuestros presos políticos. ¿Qué les puedo decir, mi gente? Nada, esto es Cuba en Caliente. Síganme, que esto no se acaba. Esto se acaba el día que Cuba sea libre. Patria y vida, patria y dignidad y la L de libertad. Nos vamos, nos vemos. Y burlarte de su corriente. Y no es que lo que tenías no fuera suficiente. Tú solo quieres una vida diferente. Fragua tu corazón cuando cambiaste agua y se te parte el pecho al llegar a Nicaragua. A ver que hasta en el barrio más pobre de Managua, ni los más pobres que tú tienen que coger una guagua. Locura, la travesía puede ser a oscuras. Cuba peligrosa y el fango por la cintura. A más de 120 para llegar a Honduras. No importa la vida en tu país que era más dura. Pasado atrás y corazón. De manera imperceptible, el gobierno cubano ha ido atacando paso a paso a cada uno de aquellos que, sin ser del grupo E, pues se convierten en mayoristas. Porque ese es el déficit principal del mercado cubano, que no existe un mayorista fuerte, sólido. Y cuando el gobierno, a través de comercio interior, o el mismo Gaesa ha tratado de hacerlo, pues no ha resultado en lo que se espera. Hola, esto es Aliaga Pesan Report desde La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana. Hoy, viernes 6 de diciembre del año 2024, abordaré mal y rápido un solo tema: mercado mayorista negativo por esa vía. Pero como dice Petronio, el árbitro del buen gusto, la prisa no es elegancia. A las uvas de la ira. John Steinbeck, 1939, un tronco de libro, un tronco de crónica de los duros años de la depresión. Como un gobierno donde los ciudadanos morían de hambre, literalmente de hambre, hace menos de 80 años, ahora mismo, o hace ya tiempo, es la primera potencia mundial con un sistema de seguridad social que le ronca al mango, como literalmente se dice. Las viñas de la ira, una oportunidad excepcional de buena literatura y de análisis del complejo siglo XX. Pero volviendo al tema de Marras, ¿por qué las MIPYMES mayoristas son negativas por esa vía? ¿O por qué no se le permite el desarrollo a las mayoristas? Y es que bajo el manto de la mirada inefable de Mercedes López Acea, esa mulata grande que pertenece al grupo de poder de Cienfuegos, ahí está todo lo que vale y brilla en este gobierno, y ya le hemos ido poniendo algunos nombres en situación. Se establece en la Gaceta Oficial el decreto 107 y la resolución 56 que limita la posibilidad de que las MIPYMES se conviertan en mayoristas. Pero ¿qué se esconde realmente detrás de este decreto ley? ¿Qué pretende en las actuales circunstancias de Cuba? Bueno, lo primero es controlar el mercado. Toda la esencia de cada paso del gobierno hasta este momento es controlar el mercado. Luego, intermediar para depredar. Sabemos de que de pronto hay una élite del gobierno que está depredando a costa de la riqueza que pueden producir sus ciudadanos o los inversores extranjeros. Traspasar para eliminar la competencia. O sea, parte de esa gran concentración monopólica que se ha establecido es eso nuevamente. O sea, el que ha crecido a través de una mayorista es traspasar sus posibilidades a los mayoristas de esa élite
corrupta y depredadora. Institucionalizar la reducción del mercado. Ese es el decreto. Eso lo que va es a institucionalizar, legalizar de que no puede haber mercado. Reducir las potencialidades para aumentar las ganancias de los oligarcas, porque hay que tener en cuenta un término ahora mismo, como en Rusia, oligarcas. Algunos le llaman obesócratas, pero oligarcas es el término más acertado. Y no por último, promover la inversión extranjera como mayoristas y a su vez controlarla por la oligarquía criolla. Si tú no puedes ser mayorista, pues es evidente que... Papi, eso de almorzar. ¿Ya desayunar, hijo? Muchas gracias, ya lo sé. Ya voy ahora mismo a desayunar. Okay. Y en esas circunstancias, ¿qué estamos viendo? ¿Qué sucedería si no se hubiera impuesto ese decreto? Bueno, lo primero, que se liberaliza el mercado, mejoran los precios, aumenta la competencia y al final se legitima cada vez más la empresa que permitirá, sin lugar a dudas, el desarrollo de la sociedad. Víctimas previas a este decreto ley, 3 nombres. El mercado Chinimport, ahí en Manglar. Diplomarket, de un cubano americano que se hizo el que podía. Y la tercera empresa mayorista que también fue eliminada, Tuambia, vinculada a el ministro, que era viceprimer ministro. Cuba transita por su peor crisis socioeconómica, según entendidos en el tema, mucho más aguda que la existente durante el tristemente célebre período especial, aunque desde el oficialismo es un tema que no se quiere abordar. No se trata de regresar a la fase aguda del período especial de la década de los años 90 del siglo pasado. Tras el desmoronamiento del exbloque socialista, la isla de gobierno comunista perdió el subsidio soviético y las carencias se hicieron sentir en varios sectores. Estamos pasando hambre porque no lo hay, no hay nada, ni agua siquiera hay en los restaurantes ni nada. Pero según muestran las imágenes de aquella época, la situación es diferente a la actual. Los alimentos llegaban a los mercados y, como dice este dependiente, se priorizaba la producción y la venta del pan. Siempre se mantiene el pan se asegura a la población. Lo mismo ocurría con los medicamentos. Las farmacias tenían colas. 30 años después desaparecieron las colas y las medicinas. En los últimos 2 meses, Cuba ha padecido 3 colapsos energéticos. El sistema de generación es el mismo que a comienzo de los 90 del pasado siglo, con la excepción de las 2 unidades de Felton. Pero ahora, esas mismas plantas térmicas han vencido su vida útil sin los mantenimientos adecuados y el déficit de combustible se acentúa. Apagado desde las 8 de la mañana, 7 y pico de la mañana, casi 8. Y ya vamos a 12 horas. Y los niños, la comida, que es muy difícil encontrarla también para que estén tampoco, ¿me entiendes? Y nada, ¿qué le voy a decir? Yo le doy gracias a Dios todos los días, siempre. Le doy gracias a Dios porque por lo menos estamos viviendo. Han pasado 3 décadas. Los problemas del transporte continúan. Los derrumbes se acentúan. La crisis con el agua es constante y los microvertederos de basura son parte de esta nueva imagen de la capital cubana. Para hablar sobre este caso, saludamos a Javier Larrondo, es el presidente de Prisoners Defenders, una organización que trabaja en el registro y monitoreo de los prisioneros políticos en Cuba. Además es experto en temas de dictaduras y defensa de los derechos humanos. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Muchas gracias, encantado. Señor Larrondo, lamentablemente hoy hablamos sobre la muerte de otro disidente cubano en condiciones complicadas, deplorables. ¿Qué información se conoce sobre la muerte de Guillén Esplugas? Bueno, este chico ya era activista de la UNPACU. Tenemos detenciones reportadas de él desde 2019. Y en 2021, el 11 de julio, se manifestó y grabó con su vídeo y publicó imágenes de la manifestación, con lo cual fueron a por él, creo que fue el 17 que le detuvieron, 17 de julio, y sin tutela judicial, por supuesto, le impusieron prisión
y después le juzgaron, creo que fue en 2022, y le condenaron por sabotaje, un delito fabricado, a 6 años de prisión. Estaba en el Combinado del Este, es una prisión que hay en La Habana de máxima seguridad. En esa prisión le dieron una golpiza, los guardias de la prisión. Después de años de maltratos y torturas, le dieron una golpiza tremenda que lo mataron. Y para simular su muerte, parece que utilizaron un cinturón de uno de los guardias y le ahorcaron y le dijeron a la familia que él se había ahorcado. Pero claro, la familia tuvo acceso al cadáver y pudo comprobar todos los moretones, como se llaman en diferentes partes, que tenía por todo el cuerpo, costillas, los brazos, y que precisamente tenía la hebilla marcada en el cuello, o sea, muchísimos signos que demuestran que fue asesinado, ¿no? Y este chaval, pues la verdad es que era un activista pacífico, no ha hecho mal a nadie, era miembro de UNPACU, de la Unión Patriótica de Cuba, y también participaba en el proyecto Cuba Decide, ¿no? Bueno, pues esta es la realidad de las cárceles cubanas, porque no es un caso, es que ya en los últimos meses tenemos 3 casos. Uno que se suicida porque se suicida al salir de prisión porque estaba internado con problemas mentales gravísimos, incapacidad decretada por el propio gobierno antes de estar en prisión. Claro, es que les vuelven locos, además de que ya tienen problemas psiquiátricos, a esas personas las meten en prisión y las destrozan, ¿no? Otro al que mataron, Luis Barrios, otro Gerardo Díaz Alonso, es decir, ha habido ya bastantes muertos rondando la prisión política y la verdad es que no se espera mucho menos, ¿eh? No se espera menos porque hay 653, por lo menos por nuestra parte, que tienen dolencias graves de salud que están sin tratamiento médico y están en grave peligro. Fíjese, en cuanto a los actos fúnebres, el acta de defunción y otros trámites que tienen que ver con esto, también los puede manipular el régimen, lo que supone, por supuesto, aún más violaciones contra los familiares de las víctimas. Eso sigue pasando en Cuba. Sí, por supuesto, los certificados médicos, por ejemplo, los de mortalidad infantil, desde hace decenas de años se falsifican, ¿eh? O sea, los hospitales tienen que dar una cifra de mortalidad infantil, pase o no pase. Y muchas veces los prenatales o los neonatales muertos los declaran como abortos tardíos. Y esto es una realidad que está comprobada hasta científicamente por una universidad. O sea que en Cuba se falsifican, por supuesto, también los certificados de defunción, los informes médicos de defunción, las autopsias. Todo o se esconde y no se entrega jamás a los familiares o se falsifica. Es un régimen totalitario y hay que entender lo que es eso. Lo controla absolutamente todo, porque cada persona depende del régimen, cada funcionario, incluso las organizaciones que llaman de la sociedad civil están controladas por el Estado. No hay organizaciones de la sociedad civil independientes del Estado. Por lo tanto, sí, lo que diga el régimen aquí importa poco con las pruebas que hemos visto. Lo hemos visto en vídeo, hemos visto a la madre examinando el cuerpo en vídeo. O sea que no tenemos ningún tipo de duda. La semana pasada hablábamos del caso de José Daniel Ferrer en condiciones muy complicadas de salud, también con maltratos evidentes. ¿Considera usted que se ha intensificado la represión del régimen de Cuba contra la oposición, contra líderes opositores? Bueno, vamos a ver. Este tipo de represión, torturas, prisión política, maltratos, este control totalitario lleva ocurriendo decenas de años en Cuba. Ha sido peor incluso. En los años 60, allí asesinaban a la gente, decían, matamos y seguiremos matando. Quiero decir, y eran en torno a 15.000 presos políticos al principio de la dictadura, ¿no? El tema es que en la dictadura, digamos que en los años que ha firmado con Obama y que ha firmado con la Unión Europea, anteriores y posteriores, ha tratado de mantener una hipocresía y, digamos, hacer torturas más controladas, que eran terribles para el que las sufría, pero que no dejaban
entrever fácilmente lo que el régimen estaba haciendo. Ahora están saliendo pruebas que son, digamos, inusuales para lo que era hace 10 años la dictadura. Ahora están saliendo vídeos, están saliendo grabaciones, están saliendo documentos. Incluso las autoridades están cometiendo el error tratando de cubrir los agujeros, siendo más brutos que nunca con sus vergüenzas, ¿no? Y estamos sabiendo más, pero no pensemos que la dictadura ha ido a peor, pensemos que estamos sabiendo más y que gracias a Internet nos enteramos de más cosas. Pero Cuba, y bueno, por supuesto, que todo ha cobrado, con ese nivel de represión, todo ha cobrado un nivel impresionante cuando el 11 de julio sale la gente a las calles por primera vez prácticamente en la historia de Cuba, salvo el maleconazo. Y por lo tanto ahí lo que hizo el régimen, el mismo régimen con el mismo tipo de represión, fue en vez de detener a 100 presos políticos, detener a 1000, ya van por los 1500, 1600 presos políticos del 11 de julio o prisioneros que han estado desde el 11 de julio hasta ahora en prisión, ¿no? No digamos detenidos, de detenidos hablamos de muchos miles. O sea que sí se está notando mucho más porque ocurren cada vez más casos, porque estadísticamente cuando tú torturas a 100 personas, a lo mejor se te muere uno cada X años. Pero cuando tú torturas a 1100 y pico personas, lo normal es que cada año tengas, como está ocurriendo ahora, 4, 5, 6, 7 muertos, porque son así las autoridades, llegan hasta ese límite, ¿no? Señor Larrondo, y en esa investigación que hace su organización sobre lo que pasa en Cuba, ¿han encontrado nuevas formas de tortura? Es decir, no deja de sorprender la maldad que se ve en casos como el que hemos hablado hoy. Sí, vamos a ver, las torturas que ha empleado el régimen de un tiempo a esta parte han sido muy parecidas. Es decir, que ellos, por supuesto, vejan, niegan la atención médica, niegan los permisos, niegan los beneficios penitenciarios, insultan a los presos, les tratan de comprar para que trabajen para la seguridad del Estado y si no, les meten en celda de castigo, les dan golpizas. Realmente ese tipo de técnicas ya llevan muchísimos años empleándolas, ¿no? La negación del agua o la entrega de agua en mal estado, la negación de la comida, el uso de la temperatura, mucho frío, mucho calor. Son muchísimos el abanico de torturas que utilizan. Nosotros tipificamos 15 porque estudiamos 181 casos de tortura en 2023 y tipificamos 15 tipos de tortura. Bueno, el 80% de todos los presos políticos, de esa muestra aleatoria que cogemos de 181, el 80% tenía más de 5 tipologías de tortura distintas sobre su cuerpo. O sea que realmente no es que hayan inventado ningún tipo de tortura, quizá ahora están atacando más a la mujer, quitándole a los hijos. Esto antes, el quitar la guardia de custodia o la patria potestad era más complicado legislativamente antes, pero ahora con el nuevo Código de Familia le pueden quitar la patria potestad a una madre por ser opositora. Y entonces están haciendo eso para quitarle a los hijos y llevarlos a escuelas del régimen, donde además los hijos acaban, como el de una presa política, intentando suicidarse, ¿no? Del tremendo ahogo que supone, porque tú eres una traidora, igual que tu madre, los profesores acosándola, los profesores sabiendo que no tiene familia y ni de quién la defienda porque es hija de opositores, y eso ya es lo peor del mundo para todo ese grupúsculo de personas. Es decir, quizá con las mujeres se está empleando alguna técnica nueva, muy asquerosa, propia de criminales abyectos, pero con los hombres y con los presos y presas en general ya llevan muchos años con estas técnicas de tortura. Que fin, ni revolución ni comandante.